Hola, Leitz. Hola, hola maestra. ¿Cómo estás? Muy bien, ya estoy con muchos pendientes porque tengo saludos pendientes, tengo temas pendientes, entonces pues vamos a empezar. Me parece, Primero, me parece importante el reconocer a todos aquellos que nos han seguido y que nos han mandado saludos durante estos videos y anoté algunos nombres de estas personas que en los videos, por lo menos en los últimos videos, porque yo me comprometí a mandarles saludos y que han estado muy activos con nosotros. Yo sé que es mucha la gente que nos sigue y me disculpo si alguno de ustedes no lo menciono. Pero bueno, saludamos a Vero Villegas, que ha estado muy activa y que reconocemos como una fan destacada de sedes, a Reinaldo, a Marisol, a Cecilia, a María Cecilia Hernández, a Alexia, bueno, así sale Marberto Bar, a Nines, 7599, a Rosario, a Laura Mendoza Ríos, a Gaby Ramos y bueno, a todos los que nos han regalado un like, un comentario, a los que se han hecho esta labor de suscribirse al canal y a todos aquellos que nos empiezan a escuchar y a seguir y que nos han recomendado porque gracias a todos ustedes es posible que nosotros sigamos activos en este espacio y que podamos compartir con ustedes estos temas tan interesantes. ok, me parece muy bien, qué bueno que los nombras a todos. Y bueno, como segundo punto importante del día de hoy, es un tema que es muy especial y me parece que es uno de los temas principales como terapeutas, que es la resonancia. Y este tema es muy importante, pero me parece que se ha confundido, porque escucho que cuando nosotros preguntamos cómo resuenas con el paciente, hay una fenomenología de susto. Hay como esta parte de, no, 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 yo no resoné, a mí no me pasó nada. Como si el hecho de que nosotros fuéramos humanos, o como el hecho de que a nosotros nos pasaran cosas, fuera algo malo. ¿Qué es la resonancia? ¿Qué es este término? Bueno, la resonancia es un fenómeno humano, es un fenómeno de la vida social. También la transferencia y la contratransferencia son fenómenos de la vida social y relacional en, en, en la vida diaria, solamente que no estamos conscientes de ello. Lo que nosotros hacemos en la consulta o lo que hizo Freud en la consulta fue ponerlo al servicio de la terapia. Eso es todo. Pero evidentemente todos tenemos desde una parte de, a esa persona me agrada o no me agrada, esa persona me disgusta o no me disgusta, esa persona no puedo platicar con ella o sí puedo platicar con ella, esa persona habla muy fuerte o habla muy bajito, ¿no? O sea, tenemos una disposición afectiva a, o esa persona me recuerda a mi mamá, o recuerda a mi primo, o me recuerda a X, por algunas formas de comportamiento, etcétera. Sin embargo, la resonancia es un término que viene y que se ha estudiado directamente desde la terapia sistémica y que tiene su base en la contratransferencia freudiana. ¿Para qué? Para ponerla al servicio de la terapia, del proceso terapéutico. Quien llama la atención sobre este punto es un terapeuta que se llama El Caen y habla justamente de esta resonancia que nosotros vamos teniendo a través de los procesos del contacto con el otro, con el paciente en lo particular, en el contexto. Evidentemente, como también lo dice Minuchin, dentro del marco de las terapias sistémicas, es uno de los grandes triunfos del terapeuta sistémico es que no puede perder su humanidad. Es decir, yo lo que creo es que cuando nosotros hablamos de familias, hablamos del ser humano, como habla Rogers, hablamos de los procesos del self, etcétera, no es para el paciente, es una forma de hablar que explica el comportamiento humano, también la del terapeuta. Claro. Entonces no estamos hablando de lo que le ocurre al paciente, le estamos hablando de lo que puede ocurrir a los seres humanos en el proceso de poder identificar desde mi marco de referencia lo que va a estar ocurriendo en la consulta. Entonces no estoy exento. Ujú. Por tanto, uno de los términos es la resonancia.
¿Cómo resueno yo, diríamos los gestaltistas, con el campo depresivo del paciente? Porque el paciente me trae sus campos relacionales a la consulta, para decirlo de alguna manera. Me trae su emotividad, me trae su hostilidad, me trae su conflicto, me trae su relación con el adolescente, me trae su relación con su mamá, con su papá, con su vida. En realidad, como dice Freud, ah, la vida individual o el psicoanálisis individual no es tan diferente al psicoanálisis social o a las teorías sociales, porque el individuo llega a la consulta con todo adentro. Ujú. Entonces me va a hablar de todo su mundo experiencial, social y contextual, ¿no? Entonces no hay, Claro. ¿cuál es la diferencia entre el psicoanálisis individual o el psicoanálisis social? Pues si yo vengo con toda mi representación interna de mi mundo a la consulta, también traigo o también vengo con mis afectos, la forma de relacionarme, lo que he aprendido, lo que no he aprendido, lo que he sorteado en la vida, mi proceso terapéutico, mi proceso no terapéutico, mi adolescencia, mi maternidad, mi no maternidad, mi fracaso con mis relaciones de pareja o mi éxito con mis relaciones de pareja, cuánto tiempo estuve con una autoestima baja, cuánto tiempo he estado con una autoestima alta, cómo he vivido estos procesos de vida. Estoy hablando del terapeuta. Y cómo este que yo soy me afecta lo que mi paciente trae. Por ejemplo, vamos a suponer que por azares del destino, yo soy una persona que ha llevado a la consulta algunas situaciones de violencia o de vergüenza y culpa, que seguramente todos los tenemos, ¿no? ¿Cómo los resolví? ¿O no los he resuelto todos? Entonces, cuando un paciente llega con esa temática, con esa problemática, ¿cómo me afecta a mí? Vamos a suponer que yo viví con una mamá muy depresiva o con un hermano muy depresivo. Y he vivido todos los avatares de lo que eso significa. Y a lo mejor por eso decidí hacerme terapeuta. No lo sé, ¿no? Pues claro que cuando alguien llega, me impacta. ¿Cómo esto me impacta a mí? Me paraliza, me recuerda, confluyo, ya no lo puedo apoyar. En lugar de empatizar, simpatizo o doy consejos. No, mira, yo lo resolví así y hazlo así. Y entonces ya verás qué bien te va a ir con esto que yo te digo. Le doy de más a mi paciente queriendo compensar tal vez lo que yo viví. Y eso Ujú. es para todo. Tanto el terapeuta como el individuo o el paciente vienen con toda su historia de vida. ¿A qué? A crear una relación terapéutica, en donde yo, como terapeuta, he vivido, vivo o viviré o estoy expuesto a vivir lo mismo que mi paciente. Es decir, esto que usted está expresando me hace imaginar como si tuviéramos estas fibras, ¿no? Estos hilos de vida, en donde cada hilo va tejiendo esta historia de lo que nosotros somos o de lo que nos ha ido conformando. Y entonces cuando llega el paciente, va tocando estos hilos de vida. Ujú. La violencia, la forma en que yo me relaciono, la forma en que yo tuve esta historia del trabajo, esta historia de pareja, esta historia con mis hijos, etcétera. Y entonces puede ser que aquí yo lo quiera rescatar, puede ser que aquí yo sienta rechazo, puede ser que aquí yo me sienta indiferente o me sienta lejana o no le entienda el tema, etcétera. Me pueden suceder en mil cosas. O me Puede ser que distraigo, ¿mande? o me distraigo, Puede ser que no le esté entendiendo, puede ser que no no me me cause atrape. interés, no me atrape. O puede ser que me meta al tema a quererle solucionar, como dice, le dé consejos. Lo importante es que yo lo reconozca. Es decir, los terapeutas trabajamos en tres pistas. Si nosotros vamos hay circos de tres pistas, ¿no? Ujú. Muy famosos.
Y entonces atiendo a una, atiendo a la otra y atiendo a la otra y al final atiendo a la globalidad. Entonces yo atiendo la experiencia que estoy viviendo yo, la experiencia que está viviendo el individuo y la relación terapéutica. Pero donde me centro desde el punto de vista de la gestal es en la relación terapéutica. Ahí es donde se va a dar la resonancia. En términos de Freud, quizá podría ser la contratransferencia, pero tiene otro tratamiento. Aquí es relacional, contextual y en el momento de la terapia gestal. ¿Qué me pasa a mí con un campo ansioso? ¿Qué me pasa a mí con un paciente que está experimentando una depresión? ¿Qué me pasa a mí con una mujer que es violentada? ¿Qué me pasa a mí con alguien que no puede tomar una decisión frente a una relación de pareja de infidelidad que está clara? ¿Qué me pasa a mí? A mi terapeuta. Ujú. Entonces, cuando yo estoy consciente de mis procesos, cuando estoy consciente de lo que me pasa, puedo usar la fenomenología, porque yo pongo entre paréntesis aquello que me ocurre a mí, para no contaminar el proceso. Ujú. Sin embargo, la resonancia nos ayuda también para fines diagnósticos. También nos ¿Cómo? ayuda para la empatía. Ujú. Si yo ya, ¿Cómo sería para fines diagnósticos? por ejemplo, si un paciente, es un decir, si un paciente me está poniendo ansioso, a lo mejor estoy experimentando un duelo no resuelto. Y entonces en la próxima vez que yo tenga ansiedad, empiezo a preguntarme, ¿será que no estoy detectando un duelo no resuelto? Mis sensaciones, mi estética de mí, me va a ir dando esta posibilidad de saber que probablemente por ahí hay una línea que no estoy explorando o que no estoy viendo, pero mi sensación ya me lo está diciendo. Es como un poco, o va de la mano con la intuición. Sí, pero sobre la experiencia del terapeuta. Yo ya sé que un duelo no resuelto a mí me provoca ansiedad, pero no a todos los terapeutas le provoca lo mismo. Ok. Ajá, no todos los terapeutas tienen la misma resonancia con todos los temas. Por eso unos terapeutas se dedican a familia, otros terapeutas se dedican a depresiones, otros a adolescentes, otros a niños, otros a mujeres violentadas, otras a las adicciones. Tienen diferentes resonancias y los atrapan diferentes temas. Entonces, ¿qué me lleva a mí ser terapeuta? Primera pregunta de resonancia. ¿Para qué quiero ser terapeuta? ¿Cuál es mi intencionalidad? ¿Y qué hago con mis resonancias? Entonces, ¿cuál es la forma de poder detectar las resonancias? El trabajo personal, la terapia personal, las supervisiones son una pieza clave para poder entender la resonancia en la consulta. A veces, dos terapeutas que me supervisan, o uno, o un grupo que me supervisa, ve más que yo, porque yo estoy inmersa en el proceso. Siempre, ¿no? Ujú. Entonces, la supervisión, el conocimiento personal, el proceso terapéutico que yo tengo, el estarme revisando constantemente, el saber qué tanto yo he logrado la integralidad de mis experiencias o no, qué tanto yo he vivido la pérdida de la salud de un familiar que era muy cercano a mí. Y cuando llega alguien con una pérdida de la salud, ¿cómo me afecta? Claro. O sea, también hace reflexionar sobre la propia existencia, sobre nuestra propia vida. Y ahí es cuando usted estaba empezando a entrar el tema de la empatía. Tiene que ver con esto también, ¿no? Tiene que ver con esta empatía para no simpatizar con mi paciente. Ujú. Yo no estoy simpatizando con lo que le pasa, porque entonces puedo llegar hasta conmiserarlo, ¿no? No empoderarlo. Ujú. Entonces, la resonancia me va a permitir a mí mantener esta postura de observador en el proceso, no de meterme desde mi experiencia al proceso, sino cómo me afecta y cómo yo voy afectando al paciente
Porque evidentemente si yo he tenido una experiencia de esta naturaleza, cualquiera que ella haya sido, puedo entender cómo se siente vivir con un papá que ha sido violento. Puedo entenderlo, pero si yo no lo viví, probablemente me cueste trabajo entenderlo. En tanto naturaleza humana, he vivido otras situaciones de violencia en la Ujú, calle, violencia social, evento traumático, y puedo saber cómo se siente cuando se pierden esas fronteras. ujú. Ujú. También nos permite tener esta parte de, ¿cómo se puede decir? De aceptación a la experiencia humana, pero también me permite contextualizarla. En este momento te estás sintiendo así. Ahora estás experimentando este vacío. Ahora tienes esta tristeza por la pérdida. Lo que estoy tratando es de contextualizar y de no decirle así te vas a quedar, sino, Claro, el evitar totalizar exacto. o el dejar de totalizar. Siempre eres así. Nunca puedes entender. Nunca has dejado de ser violento, sino en este momento te estás mostrando de esta determinada manera. Pero sobre todo, ¿cómo respondo yo a eso? Ujú. Por ejemplo, durante mucho tiempo o algún tiempo en el que yo estuve atendiendo a algunos pacientes niños, me costaba mucho, con el niño podía yo trabajar muy bien, pero me costaba mucho trabajo que los padres pudieran entender el impacto que estaba teniendo su estilo de educación en este niño en lo particular. No es que los padres sean en algún momento, son muy proyectivos, ¿no? Es él, es él, es él, es él y nosotros no. Y entonces, como yo resonaba muy mal con estos padres inflexibles en donde creían que la única parte era cambiar al niño, no todos, yo creo que ahora los padres se involucran mucho más. Deje de tratar niños, prefiero tratar adultos y poder hacer la conciencia desde el adulto que desde las implicaciones que está teniendo para el niño. Mi resonancia no era tan buena porque yo tenía enojo, furia, porque no sentía que no me podían comprender cómo era este impacto. Entiendo que ellos estaban inmersos en el problema y que por eso les causaba tanta perturbación y sufrimiento. Lo que ellos querían era que el niño cambiara, pero Ujú. no podían entender que se trataba de tres, el Sí, de terapeuta, el una niño y dinámica. ellos, en esta dinámica. Entonces, pues no era para mí muy fácil esta resonancia cuando yo veía las implicaciones que tenía en el niño, cómo el niño se ponía ansioso, cómo se hacía pipí en la cama, cómo no podía llegar a la escuela, cómo no podía defenderse frente a un bullying, cómo. Y entendí que mi resonancia era más una situación en la que yo no era un factor de ayuda y preferí empezar a trabajar con los padres para la situación de los niños. Ujú. Ujú. Porque es una parte más consciente, porque es una parte que tal vez se pueda comprometer mejor. Y a mí me angustiaba ver a los niños angustiados. Entonces creo que hay terapeutas infantiles muy buenos que logran sostener esto y que logran hacer. Esta es una forma en la por qué yo decidí no ser terapeuta infantil, ¿no? Es decir, la resonancia también nos permite ser más responsables con Sí. nuestro propio trabajo, con nuestra propia labor. Ujú, ujú, ujú. Digamos, la resonancia también nos da la posibilidad de saber cuáles son nuestros límites. Ok. Entonces se podría entender que la resonancia es un proceso humano que nos va a hacer comprender cómo entramos en relación, cómo nos impacta la experiencia de nuestros pacientes, cómo nosotros o cómo nos toca esa experiencia Esa hablando fibra, ¿no? del Como decías proceso, tú. ajá, Ajá. hablando del proceso terapéutico. Pero bueno, es una situación de vida. ¿A ti cómo te ha sucedido, por ejemplo? A mí, por ejemplo, bueno, pues hay pacientes con los que entiendo sus experiencias muy bien
que en el aspecto de que he tenido experiencias similares, que puedo comprenderlas y que puedo incluso experimentar sensaciones como parecidas a las que me están relatando y puedo entrar empáticamente a su experiencia y otras que son muy lejanas a mi experiencia, que me cuesta trabajo comprenderlas, que no he experimentado una situación parecida. Otras que me confunden, que Ujú, tengo que leer mucho. Otras que me enojan. ujú, ujú. Experimento, Entonces, ¿no? también es cómo yo voy a poder ayudar a este paciente, pero Ujú. sobre todo también si yo voy a usar esta resonancia de la cual tú hablas al servicio del proceso terapéutico, entonces es, y no tiene que ver con la autorrevelación, ¿eh? Tie- Claro, Tiene que ver con cómo yo me estoy sintiendo con este paciente y cómo este paciente tal vez está haciendo sentir esto mismo al ambiente y por eso tiene esta bronca, exactamente. ¿sí? Vamos a suponer que yo me empiezo a sentir enojada por lo que el paciente hace, dice o pone. Mi primera pregunta sería, ¿qué no será que este conflicto de pareja también esté enojando mucho a la pareja por su forma de comportarse de este individuo? ¿Será que es así? Y entonces indago. A mí me ha servido muchísimo esta parte. Por ejemplo, con pacientes que experimentan ansiedad, me ha servido muchísimo el expresarles esta parte de, con esto que me estás diciendo. Me estoy sintiendo confundida. ¿Será que esto pasa con tus campos relacionales? Que hablas muy rápido, que hablas de muchos temas, que no logras concretar. Sí, yo también me siento hecha bolas. Yo tampoco puedo comprenderme. Yo también ya me saturé. A ver, vamos por partes. Exactamente. ¿Ves cómo nosotros podemos ayudarlo Ujú. y apoyar este proceso de resonancia al servicio del proceso terapéutico en el ahora? Yo en este momento, terapeuta, me estoy sintiendo confundido. ¿Será que no expresas bien lo que necesitas? Ujú. ¿Será que no le has dicho a tu pareja exactamente lo que quieres? Ujú. Y entonces te enredas y le confundes y le hablas de una cosa y luego de la otra, y luego de la otra, y luego de la otra, y luego de la otra. ¿Será eso? Claro. Sí, llegan al darse cuenta de una manera hasta más precisa, porque lo están experimentando en el momento. Ujú. Y cuando yo abro el darse cuenta frente a esto, entonces ya estoy utilizando mi resonancia, pero la resonancia sí y solo sí se trabaja a través de la autoobservación, de la historia personal, de conocerla, de la psicoterapia y de la supervisión. Son las cinco factores. Y qué tanto yo he integrado este proceso de crecimiento en mi persona y de autoaceptación. Y quiero volver a decir lo mismo que dice Minucci. El triunfo del terapeuta es pensar, saber y darse cuenta que no es un proceso de paciente, que es un proceso humano el que yo estoy facilitando en la consulta y que todos somos susceptibles de vivirlo. Solo que yo ya he hecho un proceso de autoobservación, de reflexión, de catarsis, de sufrimiento, de superación, y el otro no, no aún. Claro. Pues me parece brillante cerrar con esta frase que dice usted, porque creo que precisamente eso es una parte de la que se nos olvida en ocasiones, que estamos tratando con procesos humanos y que somos susceptibles a ellos. Entonces, bueno, los invito a tocar estos temas personales, a reflexionar qué tanto en estos contactos humanos que tenemos, yo estoy como terapeuta observándome, qué tanto me miro, qué tanto me detengo a preguntarme qué me está sucediendo a mí con estas historias. En estos procesos relacionales, Ujú. en estos procesos en donde las clínicas postmodernas, como le llaman ahora, el psicoanálisis relacional, la gestal relacional, la sistémica relacional,
tiene que ver directamente con esto. Es decir, sin embargo, yo creo que todas las terapias son relacionales, solamente que unas utilizamos algunas herramientas que nos pueden ayudar en este proceso de comprensión humana o definitivamente ser un paciente muy un terapeuta muy egótico. Yo lo sé todo, yo te voy a decir, tú haces esto. Me acuerdo hace mucho tiempo, mucho tiempo. Yo acababa de llegar a Puebla y entonces tenía una paciente que me había mandado un psiquiatra. Ujú. Y un día llegó furiosa, pero furiosa a la consulta. Y entonces me digo, ¿por qué está usted tan enojada? Tuve cita con el psiquiatra. Y bueno, ya sabe que estoy diagnosticada, ta. Ujú. Pero me dijo lo que tenía yo que hacer. Ahora dice que ponga yo una tortillería para que me ocupe. Y la otra estaba furiosa. ¿Cómo yo voy a poner una? Le digo, ¿y cuál es la razón del enojo? No la pongas. Pero entonces este terapeuta o este doctor, yo creo que lo que quería decir era ocúpese de en algo, ¿no? Pero como que no se lo supo explicar bien. Entonces para ella fue muy humillante lo que le propuso. Claro, fue como transgredir a su propia experiencia, el decirle que tenía que hacer. Y además una tortillería como, ¿por qué, no? O es como cuando tú te enfrentas a los médicos, ¿no? Oiga, doctor, ¿pero qué tengo? Pues haga esto y esto y esto y esto y ya. O sea, sí, pero qué, ¿cómo? ¿De qué manera? Yo no puedo tomar 2 litros de agua diario porque siento esto. No, usted se los toma. Ujú. No veo, Tienes que hacer ejercicio a las 5 de la mañana, 1 hora, porque si no, no funciona. no veo al otro. Claro. ¿Usted puede hacer esto? Empiece con 2 vasos de agua y poco a poco váyalo incorporando a su vida. Es decir, ¿cómo yo puedo hacer esta modificación de estos hábitos, de esta vida, para que tenga una mejor calidad de vida en el proceso? Y creo que esta es una parte fundamental, el mirarse, el tomar en cuenta quién tengo enfrente, quién es mi paciente. Y esa es una de las peticiones que hoy en día hacemos como consultantes, de cualquier servicio, que nos miren. Esa es la primera parte. Que no estén en el celular. Que no estén en el celular, que nos miren Ujú, ujú. en cualquier servicio, ¿no? No, Pero bueno, en las tiendas de autoservicio ya nadie te ve, claro, ¿no? ni la cajera. Ni la cajera. Muy bien. Bueno, pues empecemos a mirarnos primero a nosotros mismos, Y yo segundo creo a los que, demás. exacto, y yo creo que aquí, en este punto que tocamos así de que ni la cajera, es porque hay una ausencia total del contacto humano. Sí, Y en esta ausencia, pues te pierdes en la inmensa masa y en la terapia tienes la posibilidad de ser alguien escuchado, alguien comprendido, sostenido, que te va a apoyar el tiempo que sea necesario para que puedas traspasar lo que tengas que traspasar. Y ese es como una misión de vida de los terapeutas, ¿no? En donde entendemos nuestra propia humanidad para entender la humanidad del otro. claro, pero creo que la riqueza también está en no olvidarnos nunca de regresar la mirada a nosotros mismos. Porque entonces otra vez volvemos a estar ahí, y eso es muy bueno y es muy importante, mirar al otro. Pero ¿en qué momento nos miramos nosotros mismos? ¿En qué momento consideramos nuestro propio proceso? ¿En qué momento consideramos lo que nos pasa? A veces se nos olvida. Porque lo que pasa es que, pues, yo creo que llega un momento en que sí tienes que hacer revisiones de supervisiones, porque te la pasas haciendo lo mismo y cuando te das cuenta dices, o sea, ¿estoy Sí, haciendo lo mismo con todos? ¿O qué me pasa, no? Ya me sistematicé. sí, como si nos cicláramos. Ujú. Ujú, ujú, ujú. Y existen momentos, no digo que no, porque otra vez son procesos humanos, pero entonces está la supervisión, la revisión personal y la terapia personal con los asesores. Claro, ¿Ok? perfecto. Muchas gracias, maestra. Síganos, regálenos sus comentarios,
qué temas quieren escuchar, qué temas quieren que abordemos y nos encantaría el poder tenerlos en estos espacios. Próximamente vamos a tener otra vez nuestros espacios en Facebook Live y esperamos verlos en vivo. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, déjenos sus comentarios. Nos encantaría saber qué piensan, pero sobre todo nos sentimos muy honrados de que puedan comentar todo lo que piensan acerca de los videos. Muchísimas gracias. Gracias, Leslie, como siempre. Nos vemos en sedes. Gracias. Si se quieren formar como terapeutas Gestalt, no duden en entrar al diplomado en terapia Gestalt aplicada. Cuídense mucho. Bye.